Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta oportunidad veremos la ley de Charles de los gases. Bien, la ley de Charles se le atribuye a este científico francés que trabajó con los gases y observó que a presión constante el volumen de una masa gaseosa es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Veamos cómo experimentó. Observó que si hay un gas contenido en un cilindro, está a una determinada temperatura y está ocupando un determinado volumen. Si graficaba esta condición en una gráfica volumen-temperatura, marcamos ahí volumen 1, condición 1, temperatura 1 de la condición 1, tenemos, como vemos en la gráfica, se forma un punto, estamos marcando ahí. Si aumentaba la temperatura, como vemos en la siguiente figura, ¿qué sucede con el volumen? También incrementaba. Entonces en esta condición 2, al incrementar la temperatura, también lo hacía el volumen. Entonces, marcando en la gráfica, vemos que en la gráfica el volumen 2, temperatura 2, se nos marca también otro punto, lo estamos señalando ahí en la gráfica, y si continuamos incrementando la temperatura en una condición 3, vemos que el volumen se incrementa, graficamos nuevamente, marcamos el punto que se nos formaría en esta gráfica, en esta situación, y vemos que existe una relación directamente proporcional, es decir, se forma una recta, es directamente proporcional a estas dos variables. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Que al aumentar una de las variables, en este caso al incrementar la temperatura, también incrementa el volumen. Esto matemáticamente existe una relación proporcional volumen-temperatura y esta relación es constante, volumen-temperatura. Sería constante esta relación y esto nos conlleva a la ley de Charles, que establece lo siguiente: para dos condiciones, condición 1 y condición 2 de un gas, va a estar establecido la siguiente expresión matemática, como vemos a continuación, y esa fórmula g cuadrada representaría lo que es la ley de Charles. Como la ley de Charles no establece una relación entre temperatura y volumen, vamos a definir un poquito la temperatura. Nosotros estamos acostumbrados normalmente a trabajar con grados, al hablar de la temperatura, en escala de grados Celsius o centígrados. Nosotros en gases sí o sí tendremos que trabajar con una escala denominada escala absoluta, que tiene como unidad Kelvin, ¿tá? Entonces se mide en escala Kelvin. En esta escala Kelvin, los 0 grados Kelvin equivalen a 273 grados centígrados y no pueden existir temperaturas inferiores. Entonces fíjense ahí en la figura, estamos mostrando que los 0 grados Kelvin equivalen a menos 273 Kelvin y el 0 grados centígrados equivalen a 273 Kelvin. Entonces, para pasar de los grados centígrados a grados Kelvin, simplemente habría que sumarle 273. Entonces, ahí tenemos una expresión que es la que vamos a utilizar nosotros cuando queramos convertir los grados centígrados a grados Kelvin. Importantísimo en los problemas, siempre vamos a estar trabajando con escala Kelvin. Y como habíamos visto, el volumen en los gases generalmente se trabaja en litros, mililitros, centímetros cúbicos. Su relación era un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos y un litro también equivale a 1000 mililitros. Es decir, mililitros y centímetros cúbicos son equivalentes. Bueno, vamos a aplicar la ley de Charles en los problemas, que es lo que a nosotros nos interesa. Si observamos, vemos en el siguiente problema, dice que un gas ocupa un volumen de 4,5 litros a 23 grados centígrados. Entonces, si miramos con detalle, me está indicando el volumen, ¿tá? Que son los 4,5 litros, y su temperatura inicial. Entonces a esto nosotros lo vamos a llamar condición 1. Entonces vamos a colocar en una tablita de datos los datos que me va arrojando el problema. Y dijimos que el volumen 1 de la condición 1 es 4,5 litros. La temperatura 1 es de 23 grados centígrados. Y ahora me plantea, dice, si el gas se enfría hasta una temperatura de 5 grados centígrados, es decir, cambia la situación, las condiciones, se enfría, entonces sería una temperatura 2 de 5 grados centígrados, pero la presión se mantiene constante, es decir, no va a aparecer en la tablita de datos porque es una variable que está constante, y me pregunta cuál sería su volumen. Entonces el volumen 2 sería mi incógnita.
Recordemos que dijimos anteriormente, siempre vamos a estar trabajando con la escala Kelvin, ¿está? Entonces los grados centígrados no me sirven, vamos a tener que sí o sí pasarlo a Kelvin. Recuerden que era sencillo, directamente se le suma más 273 y en este caso 23 más 273 nos quedaría 296 en la escala Kelvin, la temperatura 1, ya está marcada ahí. Lo mismo vamos a hacer y proceder con la temperatura 2, sumamos 273 y nos quedaría 278. Entonces fíjense que ambas temperaturas están en la escala Kelvin y ahora sí ya podemos comenzar a resolver el problema. Vamos a hacer una línea divisoria y recuerden, acá me está estableciendo el problema que la constante, la presión se mantiene constante. Entonces vamos a estar trabajando con la ley de Charles. La ley de Charles, escribimos su expresión matemática, sería volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso particular me pide calcular qué cosa, marcamos ahí el volumen 2. De estas variables yo tengo que calcular el volumen 2, entonces marcamos, indicamos ahí con un círculo, entonces esa variable, como es la que nosotros queremos calcular, despejaremos, vemos que está acompañada por este término que está acá abajo, esta T2 que está haciendo, está dividiendo, pasaría para el otro lado como multiplicando. Entonces ahí vemos que pasó multiplicando, borramos la línea de división. A esta expresión la podemos dar vuelta para que nos quede mejor, así cosa que comencemos a reemplazar. Hay una preguntita, esta línea de fracción la podemos extender de esa forma y la expresamos de esta forma que está en la siguiente fórmula. ¿Estamos? Entonces ahora, ¿qué nos quedaría? Simplemente comenzar a reemplazar los valores que yo tengo. Entonces ponemos volumen 2 igual y comenzamos. Volumen 1, vemos en la tablita de datos, el volumen 1 es 4,5 litros. Entonces volcamos ese dato, 4,5 litros, por, nos dice ahora la temperatura 2. Vamos con la temperatura 2, habíamos mostrado ahí, convirtiéndola a grados Kelvin, es 278, ¿está? Y la temperatura 1, vemos que es 296, reemplazamos en la fórmula, y vemos que nos queda Kelvin arriba y Kelvin abajo, dos unidades similares, podemos simplificar, tachamos ambas unidades y multiplicamos 4,5 por 278 y lo dividimos en 296. De esta forma obtenemos el resultado de 4,22 litros, el resultado de este problema. Como vemos, su planteo es bastante sencillo, es simplemente tener en cuenta que las unidades y tener la precaución que siempre la temperatura esté en grados, los grados centígrados, si nos dan, hay que pasar los grados Kelvin. Bien, pasamos a un último problema. En este siguiente problema vemos que nos dice que un gas que se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados, me está dando un dato, marcamos ahí 20 grados centígrados, está ocupando un volumen de 5 litros. Entonces comenzamos a elaborar la tablita de datos y vamos volcando los datos que me aparecen. Tenemos la temperatura 1 de la condición 1, 20 grados centígrados. El volumen de la condición 1, es decir, volumen 1 sería 5 litros. Y nos pregunta, dice, determine la temperatura final, es decir, tendremos que calcular la temperatura 2 del gas cuando alcance un volumen de 2500 mililitros. Entonces vamos a marcar, la temperatura 2 sería mi incógnita, en este caso, y el volumen 2 sería de 2500 mililitros. La presión se mantiene constante, por lo tanto no aparece en la tablita de datos. Recuerden que siempre que tengamos grados centígrados, como sucede acá en la temperatura 1, hay que pasar los grados Kelvin. Entonces sumamos más 273 y nos quedaría 293 Kelvin el resultado. Y ahora el siguiente problema que tengo acá es que tengo el volumen 1 en litros y el volumen 2 en mililitros. Entonces fíjense, ahí he marcado los dos volúmenes, no están en las mismas unidades. En este caso vamos a convertir los mililitros que tengo acá marcados a litros, ¿está? Entonces recordemos la relación, 1000 mililitros era un litro. En este caso estamos convirtiendo, recuerden que siempre que hagamos una conversión de unidades, aplicaremos la regla de 3 simple, y para aplicar esta regla de 3 simple siempre tendremos la precaución que las mismas columnas estén las mismas unidades, en este caso mililitro, mililitro. Y recuerden que cuando resolvemos una regla de 3 simple, el que está opuesto a la X en contracara, ¿está? En este caso la X está acá, y el que está en contracara, ese divide, ¿está? Entonces en contracara, en diagonal opuesta,
divide, mientras que los otros dos términos se van a estar multiplicando. ¿Está? Entonces estos dos multiplican, mientras que el contracara en diagonal divide. Entonces la X sería igual a ¿qué? A 1 litro por 2.500 mililitros dividido en el que está en contracara, es decir, en diagonal opuesta. En este caso se nos va mililitros con mililitros y nos queda el resultado en litros, que en este caso sería 2,5 litros. Entonces podemos reemplazar ahí el valor que nosotros vamos a utilizar. Vamos a colocar una línea divisoria y vamos a comenzar a plantear el ejercicio. Fíjense que nos da que es a presión constante. Entonces, cuando es a presión constante, dijimos que es la ley de Charles. Entonces, vamos a escribir su expresión matemática de la ley de Charles. Y en este caso nos pide calcular ¿qué cosa? La temperatura 2. ¿Está? Entonces, vamos a despejar la T2. Si observan ahí en la fórmula, la temperatura de 2 está abajo, está dividiendo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es llevarla arriba para que podamos comenzar a despejarla. Entonces, como dijimos, pasa para arriba multiplicando. ¿Estamos? Y fíjense que ahora quiero que quede sola la temperatura 2, pero está acompañada de B1 y T1. Entonces, fíjense cómo pasa. T1 está dividiendo acá. Entonces, pasaría para el otro lado multiplicando. Entonces, ahí estaría multiplicando. Mientras que B1, fíjense que está multiplicando, pasa dividiendo. Apoyamos ahí y nos quedaría la expresión matemática de esta forma. ¿Está? Fíjense que ahí ya la T2 está despejada. La escribimos nuevamente ya para que podamos comenzar a reemplazar sus valores. Fíjense que B2, vamos a la tablita de datos, B2 es 2,5 litros. Entonces 2,5 litros por T1, ¿cuánto vale T1? Es 2,93 Kelvin. Comenzamos a reemplazar ahí, 2,93 Kelvin. Y volumen 1 finalmente es de 5 litros. Entonces reemplazamos ahí 5 litros. Y nos quedaría de esta forma. Fíjense que tengo litro arriba y litro abajo. Tachamos ambas unidades para que se nos reemplace. Y nos quedaría el resultado en Kelvin. Entonces la temperatura 2 sería 146,5 Kelvin. Como observan, se resuelve de esta forma este tipo de problemas. Bastante sencillo. Es simplemente prestar atención a las unidades y cómo despejar la variable en la fórmula. Bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya sido útil el video. Si les gustó, me dan un like. Pueden compartir el video, hacer algún comentario y sugerencia. Nos vemos en la próxima. Saludos.